Querido y amado Señor, gracias por el privilegio que tú nos das, que nos acompañas hoy de estar aquí a nuestro lado. Queremos que tu presencia esté mientras nosotros abrimos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, apreciados hermanos, hoy tenemos el primer tema de esta noche y es titulada La ciudad santa del libro de Apocalipsis. En la Biblia encontramos que hay una ciudad que Dios o que Jesús está preparando para nosotros. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Vamos a utilizar mucho la Biblia hoy y en el transcurso de la semana. Algunos textos están anotados aquí en la pantalla, pero usted ahí en su Biblia puede también acompañarnos para poder estudiar o repasar esta verdad. Y no sea la promesa o de repente la palabra mía, sino lo que la Biblia dice para con nosotros. Nosotros podemos ver en la Biblia que la palabra de Dios tiene victoria para nosotros y que hay una ciudad que va a descender después de los 1000 años. Esta verdad está aquí en la palabra y no es irrefutable para todas las creencias. Y vamos a ver eso, por ejemplo, vamos a ver eso en el libro de Juan capítulo 14, versículo 2. En Juan 14, 2, la palabra de Dios dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. A sus discípulos, a las personas que estaba escuchando ahí, y hace una promesa: voy a preparar un lugar, voy a preparar moradas, voy a preparar casas. Otro texto más en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, también encontramos ahí otra verdad importante. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Aquí también encontramos en estos textos bíblicos, aquí Pablo mencionando una carta, diciendo de que hay algo que se está preparando para las personas fieles, para los que aman al Señor. Ahora, en el libro de Apocalipsis esta verdad ya se hace más real y vemos en el capítulo 21, en el versículo 27, que dice: no tendrá en ella ninguna cosa inmunda o que se hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí está hablando algunas características ya de este lugar, de estos lugares que el Señor está preparando. Y vemos aquí que no habrá mentira, no habrá abominación, y que solamente, aquí ya van características especiales, quienes van a estar ahí, solamente los que tengan su nombre escritos en el libro de la vida. Otro texto más que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, también nos dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y bueno, queridos hermanos, claramente la Biblia nos da características de que hay un lugar que se está preparando para los que son fieles a Dios, para los que hay una determinación de obediencia para con Dios. Y aquí podemos notar algo interesante, mis queridos amigos. Aquí vemos una división de dos grupos particulares. ¿Ok? Vemos a los perdidos y los salvos. Esto está determinado en toda la Biblia. Ambos grupos tendrán un lugar específico. Hay algo que espera para ellos. Y miren, el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y aquí está hablando ya del grupo de los perdidos. No creo, y creo que tú también lo entiendes, que los fornicarios, los cobardes, los adúlteros, homicidas, etcétera, toda la condición de pecado no van a estar en la tierra que el Señor o el lugar que Dios está preparando. Hay un lugar específico para ellos. Y vemos en el segundo grupo interesante aquí, ¿no? El grupo de los que se van a salvar. Y la cuestión es
¿Qué características tienen los que se van a salvar? Ya que nosotros podemos ver aquí en este texto, en Apocalipsis 8, que hay características fijas de los que no son salvos, las prácticas, mejor dicho, de los que no son salvos. Pero lo que nos interesa saber, conocer y que Dios nos ha dejado a la luz es poder saber qué características tienen los que son salvos o los que van a heredar esta ciudad. Miren el libro de Apocalipsis capítulo 2, 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Miren qué característica el libro de Apocalipsis muestra claramente. Bienaventurados, dichosos, felices, la palabra bienaventurados, felices, dichosos, los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y entrar en las puertas de la ciudad. La ciudad de Dios es una ciudad real, no es algo ficticio, no es algo imaginario, es algo que real. Porque ¿para qué voy a ser obediente y voy a querer entrar en un lugar que no es irreal? Y vuelvo a repetir los textos que hemos leído solamente para recordar. Jesús mencionaba y dijo, yo voy a preparar algo real para nosotros. En Apocalipsis capítulo 7 también hay otra promesa aquí acerca de esta ciudad. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Miren, aquí otra característica, lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Capítulo 15, versículo 2 de este mismo libro. Como les dije, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿ok? Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y su número en su nombre, de pie sobre el mar en el vidrio, con arpas de Dios. Y aquí hay una buena noticia, que no son pocos los que entran a la ciudad. Veo un gran número, es como un mar, ¿no? Grande, mezclado ahí, especial, que está en ciertos lugares y características. Aquí vemos parte también del pueblo, de la ciudad de Dios. Dentro de la ciudad de Dios va a haber un mar de vidrio y ciertas características más. Dos textos más. Apocalipsis 2, versículo 7. Esta es una promesa maravillosa con el que el libro de Apocalipsis comienza. Dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Otra característica del cielo, miren, en medio de todo el cielo habrá un árbol. ¿Y qué árbol será el que estará ahí? El árbol de la vida. Interesante. Estamos leyendo algunos textos. Mira, esta ciudad tiene una puerta, esta ciudad tiene un mar de vidrio, esta ciudad, en medio de la ciudad hay un árbol, el árbol de vida, ¿no? Etcétera. Estamos viendo algunas características de una ciudad real. Vamos a ver otro texto ahí nomás, versículo 10 del capítulo 2. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y este texto en cierta manera nos lleva a poder reflexionar de que para alcanzar el cielo, para alcanzar la corona, que de paso los únicos que llegarán y obtendrán esta ciudad serán los que tengan corona, este texto nos muestra de que no será fácil, ¿ok? No será fácil. Hoy estuvimos en un seminario muy interesante de liderazgo y el que nos hablaba de liderazgo nos comenzó diciendo algo interesante, reflexión que era para los jóvenes, para los que sueñan, ¿no? Alcanzar los sueños no es una cuestión fácil, tiene que haber esfuerzo, a veces hasta hay sufrimiento. Y él mencionaba en el aspecto económico, decía,
pensar de que usted va a invertir 100 soles, 200 soles y después de 5 años o después de cierto tiempo, usted sin hacer nada, estando sentado, va a recibir 2.000 soles, eso es erróneo, es imposible. Para poder alcanzar los sueños, las metas, para poder hacer que la prosperidad venga, tiene que haber un esfuerzo. No menos puede pasar en las promesas de Dios. Cuando hablamos de que la gracia de Dios es para todos, es gratuita, es verdad, porque ninguno de nosotros, por más esfuerzo que podría haber hecho, físico, mortal, humano, no pudiera haber pagado el sacrificio para ser salvo. Jesús lo hizo. Ahora, pero sí usted tiene que pasar dificultades porque en medio de lo que nosotros vivimos, tenemos que entender que hay pasos para la salvación. Así como hay pasos, por ejemplo, para poder tener prosperidad. Por ejemplo, para poder tener un negocio, hay pasos, hay procesos. Para tener una profesión, hay pasos, hay esfuerzo. Hay que dar un examen de admisión, hay que estudiar, hay que probar los cursos, etc. No es una cuestión así sencilla. Cierta vez un día yo escuchaba, no sé, el modo de queja, parecía que estaba haciendo como una catarsis, renegando de su vida, de algunos tipos de profesiones, de médicos, de abogados, que decían, ¿por qué ganan tanto dinero ellos? Quizás él económicamente no le iba bien. Y renegaba, decir, ¿por qué un médico gana tanto? ¿Por qué fulano gana tanto? ¿Por qué tal persona que tiene tal? Bueno, es de acuerdo a su esfuerzo. Cada persona alcanza de acuerdo a su esfuerzo. Obviamente que yo no estoy mencionando en este grupo de personas, no entran las personas que hacen el mal para tener, entre comillas, un esfuerzo. Aún así, las personas que hacen el mal nunca terminan bien. Aunque parezca que viven bien, no terminan mal. Pero las cosas buenas todas tienen que ver con esfuerzo. Y por eso Jesús, el ángel que le hablaba ahí al profeta Juan, le dice y le menciona promesa, basta tú ser fiel hasta la muerte. Eso quiere decir que puede llegar hasta la muerte, el dolor, sufrimiento. Si usted, querido amigo, querido hermano, pasa la vida como cristiano, con sufrimiento, y piensa que ya no puede soportar más, yo quiero hacer una pausa y lea bien este texto bíblico. El texto bíblico no habla o hasta que usted tenga enfermedad, o hasta que usted tenga ir en un hospital, o hasta que usted ya no tenga nada que comer. No, el texto bíblico dice hasta la muerte. O sea, si usted no ha llegado inclusive a la muerte, todavía no ha pasado lo que debería pasar como un cristiano para alcanzar esta ciudad. Y hay que reflexionar ahí. Pero a veces sentimos, creo yo, con estas generaciones que salen, ¿no? Hemos visto en estos días la generación Z que sale por ahí a hacer sus berrinches y saldrá. Cada generación con sus características, sus pensamientos que puedan tener. Pueden ser positivos, pueden ser de repente lógicos, pero parece que cada vez que el tiempo pasa, las personas nos volvemos más sensibles a las cosas. Ya queremos que las cosas sean más fáciles o pensamos que ya algunas cosas deberíamos tenerlas ya. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, con relación a la promesa que Dios nos ha dado, tiene que haber un esfuerzo, para ver resultados, tiene que haber un sacrificio. Y ahí el Señor nos dejó esta promesa maravillosa, que también por otro lado de la moneda nos quiere decir de que todo esfuerzo va a tener una recompensa. No quiere decir de que si usted siendo cristiano y siendo fiel a Dios, poco o mucho, no va a tener recompensa. Hay una recompensa de parte de Dios. Y con ello, querido hermano, para entrar a esta ciudad, vemos algunas circunstancias para nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuál? El primer paso para nuestra vida, para poder garantizar, es un bautismo. Y vamos a ver un poquito lo que es un bautismo. ¿Por qué tiene que ver el bautismo esto con la ciudad? Porque es nuestra garantía para poder ser parte del pueblo de Dios, para el proceso del bautismo. Miren, y dentro de esta circunstancia vamos a ver que la conversión está representada en un símbolo. No es tanto el bautismo en sí, el hecho del acto, porque usted aquí atrás hay un bautisterio, es llenar con agua una persona, un pastor o un anciano ordenado,
puede bautizar. ¿Y qué es el bautismo? Bueno, si quisiéramos definirlo de manera lógica, es una persona mojando, sumergiendo a otra persona. Eso es la manera lógica, vamos a decirlo así, la manera literal de poderlo definir. Pero esto es un símbolo de lo que Dios quiere que en nuestra práctica para poder alcanzar. ¿Y cuál es el símbolo? Es el símbolo de nuestra conversión. Que toda persona que debería, digo así, porque al final el único que conoce el corazón de conversión es Dios, que entra a este lugar, se supone que está convertido o está convencido de que lo que está haciendo es un símbolo. Por eso no sé si usted ha escuchado, o de repente hasta pasado por su mente decir, el hermano tal no se bautizó, solamente se mojó. He escuchado ese pensamiento o esa frase. A veces dice eso cuando a veces los hermanos o personas que fueron bautizadas, pues siguen viviendo igual o peor inclusive que antes que fueran bautizados. Solamente se mojó. Bueno, posiblemente este dicho sea así, claro, porque no se entendió el símbolo, no se practicó este símbolo. Y este símbolo es bíblico. Mire, Juan 3:3 dice así, y es un texto conocido. Jesús le dice aquí a Nicodemo, dice, de cierto, digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? ¿Nuestra casa, la morada de Dios? Lo que estábamos hablando. Mire, la primera cosa que necesita una persona es nacer de nuevo. Quiero que usted entienda, pues tome en cuenta. Usted quiere entrar a la ciudad, el nacimiento es importante. Jesús lo mencionó. Otro texto en Juan, más adelante, versículo 5, también menciona así, de cierto, digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí Jesús comienza un poquito a explicar un poquito más de símbolo. Y comienza a ver dos cosas, un nacimiento de Espíritu y un nacimiento de agua o bautismo, como le podemos decir, ¿no? Entonces el nacimiento de Espíritu viene a referirse a la conversión que está obrada por el Espíritu Santo. Yo como ser humano voy a ser como confidente, como pastor, no voy a decir los nombres ni nada, pero yo a veces, quizás parte de la culpa o pecado, voy a decirlo así, es obviamente del pastor, pero a veces estando ahí como pastor, yo he visto cuando alguna persona, algún menor a veces también, quería bautizarse, salió para bautizarse, pero a veces ya entrando se desanima. Quizás el que ha sido diácono o es diácono lo ha visto también. Se desanima. Y a veces ya hay que un poquito forzarlo ahí para que se bautice por la vergüenza, porque ya está ahí, no va a salir, no va a entrar sin haberse bautizado y salir. Eso sería bautismo solamente agua, pero no habría el otro lado del trabajo del Espíritu, que es la conversión. Para que haga un proceso de bautismo correcto, tiene que haber la conversión que es del Espíritu Santo y el acto, en este caso es mojarse, voy a decirlo así, sumergirse en agua, que es el acto de la decisión propia. El pastor, si es que la persona no se ha convertido, lo puede mojar, lo puede sumergir, sí, se bautiza, voy a decirlo así, se sumerge. Pero si esa persona sale de ahí y no ha sido convertido, o sea, no ha dejado que el Espíritu Santo entre en su corazón, no hay un bautismo, no hay un nacimiento correcto. Y por eso es que nace esa frase, solamente se mojó. Es un pensamiento interesante. Para entrar a la ciudad que el Señor tiene preparado para con nosotros, tiene que haber un bautismo completo. Y Marcos 16:16 lo dice así: el que creyere, dos pasos, y fuere, ¿qué cosa? Bautizado, porque puede haber, yo hago una cosa, si alguien solamente se bautiza sin creer, ¿será salvo? Pues le falta creer. Como también yo hablo a alguien aquí que de repente es al revés. Solamente cree, pero no se bautiza. Ambos aspectos son importantes. Ahora, pastor, ¿para qué esa circunstancia?
Bueno, si usted quiere entrar a la tierra que el Señor, el lugar está preparando Jesús, tiene que haber ese proceso. ¿Ok? ¿Por qué, pastor, tan importante esta circunstancia que el bautismo? Porque Jesús se bautizó. ¿Por qué Jesús se bautizó? Yo pregunto a los que estamos aquí, los hermanos de la iglesia, ¿cuál es el motivo por el que Jesús se bautizó? Porque a veces nos dicen, bautízate para que tus pecados sean perdonados. Está bien, es correcto. Nosotros nos bautizamos para el perdón de otros pecados. Pero Jesús no tenía pecados. ¿Por qué se bautizó Jesús? Muy bien. Primero, uno de los primeros aspectos o uno de los aspectos es porque Jesús quería darnos el ejemplo. Número 2 es porque Jesús necesitaba hacer su trabajo con la ayuda del Espíritu Santo. Porque cuando Jesús se bautiza, el Espíritu Santo desciende en su vida. Usted ya lo sabe, lo ha visto en Lucas, lo ve en las películas, que todo el mundo lo ve cuando hay Semana Santa, ¿no? Las figuras, imágenes que hay, que son bautizados, una paloma desciende, Dios habla, el Padre, etc. Jesús se bautiza. Y miren, la importancia del bautismo. Yo quiero hacer un pensamiento un poco lógico, quizás saliendo un poquito del aspecto de lo que dice el sermón. Jesús es el dueño del cielo. Jesús es el dueño el que está construyendo el hogar, la Nueva Jerusalén. Jesús es ciudadano legítimo del cielo. ¿Para qué bautizarse si ya tiene la ciudadanía, voy a decirlo así, la libre entrada a Jerusalén? Yo quiero decirle una cosa, porque el bautismo tenía que ser ejemplificado para darse la importancia. Si Cristo Jesús, siendo el dueño, el ciudadano legítimo, ¿cuánto más nosotros que no tenemos, voy a decirlo así, pasaporte, no tenemos visa para entrar al cielo? Y que la única cosa que nos da visa, pasaporte, el único acto, el único hecho, es bautizarnos. Por eso es, queridos hermanos, que el bautismo tiene un símbolo especial y tiene un simbolismo que solamente Dios lo ha dado. No lo ha dado la iglesia, no lo ha dado el pastor, no le da porque, miren, la iglesia me quiere bautizar o la familia de hermanos me quieren bautizar. No, es un símbolo que Dios ha dejado para las personas y que son necesarios. Pero muchas veces esta circunstancia hace que erremos. Hay algunos que toman este texto de Efesios 4:5, dice, un Señor, una fe y un bautismo. Y aquí es donde quiero entrar un poquito más en claro. Dice, pastor, yo ya me bauticé, pero vivió una vida que no era de acuerdo a la vida de la persona que se bautiza. Posiblemente se bautizó correctamente, pero yo voy a tomar el ejemplo extremo. Esa persona no se bautizó, se mojó. Y luego cuando conoce la verdad, de manera sincera vuelve a la iglesia y le dice, mira, para que usted entre al cielo, para que usted sea ciudadano, necesita arrepentirse y necesita bautizarse. Pero dicen, no, mira, un Señor, una fe y un bautismo. Yo quiero decirle en esta noche algo para aclarar. Cuando Pablo está mandando esta carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, porque hay tipos de cartas que son para creyentes, como hay cartas generales que no son para creyentes. En este caso está hablando Pablo para creyentes, ¿ok? Le está diciendo, hay un Señor, y estaban discutiendo entre ellos, la iglesia también dividida, una fe y un bautismo. No está hablando de las cantidades de bautismo. Aquí Pablo está hablando del tipo de bautismo. ¿Me dejo entender? Voy a decirlo de otra manera. No está hablando de las maneras de bautizar. Cuando usted ve hoy en día, hay muchas religiones que tienen diferentes maneras de bautizar. Usted busque en el diccionario, busque la palabra bautismo y si tiene un diccionario especializado va a encontrar que le va a botar diferentes maneras de prácticas de bautismo, por aspersión, por inmersión,
y algunas hasta más liberales donde lanzan agua y el que le cae está bautizado. Maneras inventadas, voy a decirlo así. Pero cuando Pablo está mencionando un bautismo, está hablando que para Dios hay un solo método, una sola forma de bautismo. No está diciendo, ya te bautizaste, ese bautismo te sirve para siempre. No, no está hablando de eso. Porque el rebautismo es un aspecto bíblico, teológico, real, que por orgullo, y voy a decirlo así, que por miedo, que por pecado, muchos no lo quieren aceptar. Y que piensan, como ya se bautizaron, pero en su conciencia el Espíritu Santo, que es el único que nos ayuda a entender que andamos mal, que tenemos que arrepentirnos, no queremos hacer un compromiso nuevo con Cristo, nos encerramos. Vuelvo a repetir, este texto no está hablando de las cantidades de las veces que te has bautizado, porque a veces me dice, pastor, yo me bauticé, pero la Biblia dice un solo bautismo, no está hablando de las cantidades. Vuelvo a repetirte para que quede bien, porque el rebautismo es bíblico. Hechos capítulo 19. Otro día lo estudiaremos, lo leeremos. Lo que Pablo está hablando es que hay un Dios, un Señor, hay una sola fe. Otras palabras están diciendo los hermanos, ¿por qué se pelean? ¿Por qué andan divididos? Si somos la misma iglesia, si creemos en lo mismo. Y está diciendo un solo tipo de bautismo, porque ya en esa época ya estaban inventándose maneras de bautizar. Y hoy en día encontramos miles de maneras de bautizar. Yo he visto por internet, alguna vez me mandaron en son de broma, no como estudio, sino por ahí como meme, como se dice hoy en día, maneras de bautizar, donde había un pastor y dice, acérquese, quiero recibir el bautismo, se metió para adentro, agarró un balde y todos los que les cae el agua son bautizados, y la gente ahí con la euforia. Su manera de bautizar no es bíblica, no es teológica, pero según ellos su manera. En ese tiempo había personas que estaban inventando manera de bautizar. La manera correcta de poder ver el bautismo bíblico tiene que ver, como le dije, con un símbolo. Y el símbolo es el bautismo, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Y a veces aquí también quiero romper otro paradigma. Pastor, yo me quiero bautizar en un río porque así se bautizó Jesús. Y le meten todavía esa idea para que cuando mis pecados salgan de mi cuerpo, se los lleve el río. Y en mi cabeza, no les digo, pero yo les digo, y aquí les digo ya públicamente, digo, o sea, se los lleva el río y el que está más allá lo recibe. Eso no es real. El bautismo es un símbolo que representa tres cosas: la muerte, la sepultura y la resurrección. La muerte de Cristo. Uno es sumergido en agua, es tapado todo el cuerpo, sea en un río, sea en una piscina, sea en una quebrada, sea en un bautisterio, sea en un cilindro, pero el hecho es que tiene que ser sumergido en agua y luego ser sacado. Y pastor, ¿cuánto tiempo tengo que estar sumergido? Bueno, eso no importa. Puede ser 5, 10, un minuto, no importa. Porque algunos tienen miedo y dicen, mi hija cuando se iba a bautizar, su abuelito dijo, tu papá te va a bautizar y va a contar hasta 10. Anda practicando, aguantando la respiración a ver si la va a contar. De broma, ¿no? Y algunos hermanos también dicen así. Hermano, no importa, puedes demorar medio segundo, puede demorar, no sé, el tiempo que quiera, pero el hecho es de que tiene que ser sumergido y ser levantado. Así que esas ideas, por eso estoy mencionando, ¿por qué menciono esto? Porque el libro de Apocalipsis habla de una ciudad maravillosa, grandiosa, pero que como el diablo no quiere que muchos de nosotros entremos, pone ideas transgiversadas, pone pensamientos erróneos, pone
actitudes que no son correctas para que nosotros practiquemos lo que Dios quiere para que entremos a esta ciudad maravillosa que es el cielo. Mira el libro de Gálatas lo que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué más dice? En Cristo seremos, ¿qué cosa? Revestidos. En otras palabras, eso es gracia. Uno se bautiza y tiene gracia, tiene la oportunidad de poder tener y llegar al cielo. Y eso es una bendición. Y en Mateo capítulo 10, versículo 32, dice así: a cualquiera pues que me confiere delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está delante, pero que está en los cielos. ¡Qué maravilloso! Y esto, hermanos, abre para nosotros una nueva vida. Y este es el segundo aspecto para poder entrar dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una nueva vida. Y Romanos 6, 3 al 6 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? En los que somos bautizados debemos leer este texto bíblico siempre para recordar. Y dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Usted fue bautizado. Amén. Lea este texto bíblico. Usted fue bautizado haciendo simbolismo de la muerte y la resurrección de Cristo. Usted ya no debe ser el mismo. Pero este cambio, como le dije a un inicio, tiene que traer esfuerzo. No es que usted sale del agua y milagrosamente, ya no me gusta fumar, si usted era un fumador, sale del agua y dice, ya no gusto del alcohol. No, eso no es milagroso. Oh, salgo del agua, ya no más voy a comer carne, ahora soy 100% vegetariano. No, eso no es milagroso. Usted tiene que entrar en un proceso donde el proceso es difícil, pero la bendición de ese proceso cambia. Yo, Carlos Guerrero, me bauticé cuando tenía 10 años. Miro para atrás y tengo que decir, hace 31 años Carlos no puede ser el mismo. Ese es el proceso de transformación que Dios quiere para con nosotros. ¿Cuáles son los pasos para poder nacer de nuevo si hay alguien que todavía no ha nacido de nuevo? Primer paso, Hechos 2:38, habla del arrepentimiento. Primero usted tiene que arrepentirse. Y para arrepentirse usted tiene que reconocer. Si usted piensa que lo que está haciendo es correcto, o si usted piensa, todos los demás lo hacen, yo también lo hago, usted no está arrepentido. Quizás porque lo convenzan, o por el sermón bonito, entra al bautisterio y se moja, voy a decirlo así, no voy a decir bautiza porque no sería bautismo, se moja, pero no está arrepentido porque sigue pensando que lo que está haciendo no es malo. Primer paso es arrepentimiento. Segundo paso, tiene que creer. Hechos 19:4, Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen. Y la gente creyó y se bautizó. Y el otro paso tiene que tener entendimiento. Tiene que entender que su vida va a cambiar. A veces, queridos hermanos, tenemos miedo cuando hablamos con nuestros amigos de esperanza o un amigo que está aprendiendo de la Biblia, que se va a ir de la iglesia, piensa que tenemos miedo. No, le digo. A veces hay hermanos que dicen, pastor, no hable de tales temas, por favor. O no hable de profecía porque la gente se puede asustar. Tiene que entender la persona que cuando va a bautizarse, tiene que entender que va a haber cosas que van a cambiar porque su convicción va a ser diferente, su cosmovisión va a ser distinta. Queridos hermanos, estos son los pasos para poder nosotros
tener en mente lo que es el bautismo, que es, puede decirlo así, nuestra visa, nuestro salvoconducto para poder estar en el cielo. Solamente hay dos grupos, y en estas noches vamos a ver, de acuerdo a la luz del libro de Apocalipsis, de estos dos grupos y del cielo. Aquí no hay una cuestión de religión. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Cómo está usted? Esta noche usted reflexiona y durante toda esta semana, quizás, yo no quisiera que sea así, pero quizás alguno de nosotros solamente fue mojado, mas no tuvo el proceso completo de arrepentimiento y siente que de repente su vida está como que estancada. O posiblemente se bautizó, fue sincero en su proceso de conversión, pero en el camino algo pasó, algo se obstruyó y lo que estaba yendo para arriba fue para abajo y se terminó y siente que está muerta la circunstancia. Dios nos dice, la única manera de poder llegar al cielo es solamente si somos obedientes a Dios. En esta noche hay una frase que quiero yo ver contigo y una pregunta. ¿Qué impide que usted sea bautizado? Esta pregunta, si tú lo lees, buscas en la Biblia, no fue hecha, así como estamos aquí, de un predicador, porque normalmente escuchamos del predicador al oidor. En que a veces el predicador dice, amigo, ¿qué te impide? Así no fue. Esa pregunta nació al revés, del oidor al predicador. ¿Y quién hizo esa pregunta en la Biblia, en el libro de Hechos? El carcelero le dijo, ¿qué impide que yo me bautice? No fue como pensamos o como lo practicamos o como lo decimos, que a veces el predicador le dice, amigo, ¿qué te impide? No fue así. Fue al revés, donde la persona que estaba en pecado, que necesitaba de Dios, que necesitaba del bautismo, le pregunta, para mí no me impide nada. Hoy yo quiero renovar mi pacto con Dios. Pero como les dije, a veces el enemigo y el tiempo pareciera que distorsionan algunas circunstancias para congelar, para enfriar la determinación que Dios tiene para con nosotros. Esta noche, mis queridos hermanos, creo que todos quisiéramos estar en el cielo y morar de esas casas que Dios está preparando. Amén. ¿Qué les parece si es que oramos esta noche para que el Señor toque nuestro corazón y nos ayude a reflexionar y a tomar caminos correctos? Yo, más allá de que conozca mucho de ustedes, yo no conozco su corazón, yo no conozco cómo está su comunión con Dios, yo no conozco cómo está su vida. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo lo ayude a reflexionar y a ver cuál es su situación frente a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, a la santa ciudad que Dios tiene. No todos entraremos, habrá dos grupos. Y la decisión que nosotros tengamos aquí en la tierra va a ser la determinación para poder morar ahí. Vamos a orar. Querido Señor, esta noche estamos aquí para poder tomar decisiones. Solamente tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Acompáñanos en esta semana que vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Acompáñanos, Señor, a que nuestro corazón sea tocado por su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.